Buenas noches, hermanos. Estamos 21 de junio del año 2026 y el tema de este Día del Padre es hacedores perseverantes. Oremos, por favor, antes de empezar. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestro ser entero en tus manos. Sé tú, Padre amado, el corazón que va a escuchar. Sé tú nuestra mente, nuestros oídos. Transfórmanos en tu palabra, Señor, a medida que la recibimos. Tennos por dignos de estar en aquel día, Señor, en este arrebatamiento. Te rendimos nuestros corazones para que tú nos cambies en todas las maneras que tú, en tu perfecta voluntad, sabes que son necesarias cambiar, Señor. Acércanos a tu presencia, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Antes de entrar al texto, quiero felicitar a todos los padres. No tengo a la vista la lista de los que han ingresado, pero un feliz día para todos los padres del Tabernáculo Shekinah. Solamente una pequeña indicación respecto de los padres. Recuerden que como padres, nuestra mayor responsabilidad es representar a Dios ante nuestros hijos. Por eso es importante conocer al Señor en su misericordia, en su gracia, en su manera en la que Él tiene de tratar y de lidiar con nosotros, para que cuando nuestros hijos crezcan y salgan de la tutela de la casa, ellos sepan cómo relacionarse con este Dios de gracia, de misericordia y de verdad, y no con un Dios de religión y de ideas. Peor si nosotros tenemos ideas diferentes a las de la palabra acerca de cómo educar a nuestros hijos y cómo mostrar el amor que se debe presentar a un niño. Si presentamos un amor de obras, un amor condicionado al desempeño y etcétera, etcétera, todos esos errores de la psicología moderna, entonces, bueno, vamos a tener mucho que ver con los errores de nuestros hijos en el futuro. Así que nuestra mayor responsabilidad, recuérdelo bien, es representar a Dios ante nuestros hijos. Bien, ahora sí, vayamos por favor a nuestro texto. Nuestro título es Hacedores Perseverantes. Esto tiene que ver con nuestro texto base que está en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios bendiga su palabra. Vamos a tomar versículo a versículo para ingresar a nuestro estudio. Acá hay una diferencia clave que el apóstol Santiago está haciendo entre el hacedor de la palabra y el oidor. El hacedor de la palabra es aquel que escucha para practicar, para poner por obra. Es una persona que experimenta, escucha, pídeme todo lo que tú quieras y entonces empieza a practicar. Luego se da cuenta que no es lo que quiera el hombre carnal, sino todo lo que quiera el hombre espiritual. Y entonces, mediante la práctica, va avanzando en un conocimiento experimental de la palabra y comprobando. Y Dios guía a esta persona en su entendimiento mientras actúa en la palabra. Pero el oidor es aquel que acumula la sabiduría
y acumula el conocimiento y no lo practica. Simplemente discute, o quizá no discute, pero se queda con las ideas carnales que siempre ha tenido al respecto, o simplemente no pone por obra porque desconfía. Esta persona se contenta con el conocimiento, se contenta con el saber, se contenta con ganar, poder ganar una discusión teológica al respecto, pero no actúa en la palabra. Y ese es el engaño de uno mismo. Aquella persona que sabe y que piensa que porque sabe está adelantando en la palabra y empieza a buscar más conocimiento, y cuanto más conoce, pero se queda sentado, no practica nada, y conoce, sigue sentado, sigue conociendo sin practicar nada, y piensa que ha adelantado en algo, pero la Biblia dice que Dios reconoce al hombre por sus frutos. Es por lo que hacemos que Dios nos reconoce. Principalmente, ¿qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? Si le hemos recibido, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Lo rechazamos? ¿Lo tomamos como un personaje histórico? ¿Nos contentamos con las historias y las películas de Semana Santa? Bueno, ya creo que ni pasan ahora. ¿Qué hacemos con él? Eso es lo que importa. Si le recibimos como Señor y Salvador, si le recibimos para creer en su obra completa, eso es diferente. Pero aquel que conoce acerca de Cristo, pero no lo ha recibido, ¿y cómo se comprueba que lo ha recibido? Solamente por la práctica. Porque si uno dice, yo he recibido a Cristo, pero persiste en su pecado, una de dos, o no, o se está engañando a sí mismo, o le falta quedarse en la presencia del Cordero para que la sangre termine de hacer la obra de separación de la naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante, como dice el versículo 25, y persevera en ella. Ya vamos a llegar a eso. Hay un perseverar en esa obra para que se distinga claramente que si realmente uno está viviendo la palabra o engañándose a sí mismo con el conocimiento. Y entonces pone el apóstol Pablo este asunto del espejo. Dice, es el que solamente es oidor, el que se contenta con el conocimiento y le gusta crecer en conocimiento y en discusiones, pero no practicar. Entonces es como el hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él dice, caramba, yo considero que soy simpático, ¿no? Y se siente muy simpático y muy atractivo, pero dice, se va y luego olvida cómo era, es decir, ignora su identidad. En realidad piensa que sabe cuál es su identidad en Cristo, pero no, porque se está mirando en la imagen de su concepción mental, de su concepción humana. Ah, yo creo esto. Y él piensa que cree, pero si Dios no le ha dado el, la respuesta a su fe, entonces él piensa que porque sabe, cree, pero Dios no está considerando que exista ninguna fe ahí, hay solamente conocimiento mental, como el Israel de la época de Jesucristo, simbolizado en la higuera. Cuando Jesucristo se acerca a esa higuera, solo encuentra hojas, un montón de hojas de lecturas, de folletos, un montón de páginas, se encuentra un montón de páginas. Hay, por supuesto, estoy utilizando este símil, nosotros le decimos hoja a una página, ¿no? Entonces a un folio le decimos hojas, una hoja, pura hoja había, no había nada de fruto. Y entonces obtuvo maldición. Y así es una persona llena de hojas, llena de lectura, llena de conceptos, llena de ideas en la cabeza, y pueden ser exactamente correctos. Señores, era una higuera a la cual se acercó Jesús. No se acercó a una vid buscando higos, no se acercó a un árbol de manzana buscando higos, se acercó a una higuera, pero la higuera no tenía fruto. Y así es el hombre que nunca pone por obra, no actúa en la palabra, pero conoce, 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 conoce. Y entonces olvida su identidad.
Y aquí en el 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Estamos hablando de la ley de Romanos capítulo 8, aquella ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte, pero tiene que perseverar en ella. Tiene que perseverar en la práctica de esa palabra. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿De qué obra? De obediencia a la palabra. ¿Y cómo obedecemos la palabra? Pues precisamente aquí está, para poder ser hacedor de la obra, mi fe en la palabra, mi fe en Jesucristo, ha recibido como respuesta el poder de obediencia, es decir, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay que perseverar en la ley de la libertad. Si la palabra dice que el Evangelio significa que soy libre de mi deseo de pecar, entonces tengo que perseverar y vigilar mi vida. Si todavía me nace el instinto del pecado, entonces tengo que perseverar en creer que el sacrificio de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo me limpia del deseo de pecado, hasta que eso se confirme. Humanamente a veces hasta da miedo, uno piensa que no está reaccionando como ser humano. ¿Qué pasa? No, ¿por qué? Porque está acostumbrado a las reacciones naturales, pero empieza a pasar a una realidad diferente. Dios le ha dado el bautismo del Espíritu Santo, eso lo ha santificado, entonces tiene poder de obediencia para poner por obra la palabra. Por eso es necesario la perseverancia en practicar la palabra. Ahora bien, entramos a la acción, pero la acción tiene que librarse de ciertas trampas. Primero es la trampa del conocimiento, del entendimiento, de la sabiduría. Ya hemos hablado un poco de eso. ¿Cuál es la trampa? Que uno encuentra su satisfacción en saber, cuando nosotros debemos encontrar la satisfacción en hacer, en ser. Ven, hay quien dice, la sangre de Jesucristo te libra del deseo de pecar, y se recorre toda la Biblia y demuestra cómo los tipos del Antiguo Testamento, cómo es que David obtuvo paz y libertad por la sangre de un cordero. ¿Cuánto más hará la sangre de Jesucristo basada en un mejor pacto, con mejores promesas? Él entiende toda la teología y se satisface con conocer la teología, con conocer la doctrina correcta, pero aún sigue deseando el pecado. Se contentó, en lugar de poner el contentamiento en verificar la realidad de lo que está conociendo. Ahí Satanás lo atrapó en esa trampa del conocimiento, del entendimiento o de la sabiduría. Aquel que sabe tanto, entiende las cosas, entiende toda la ecuación y listo, la plasma en una pizarra y pone H2O, esto es agua, y dice, ¿cómo podemos obtener las moléculas? Bueno, tomamos la molécula tal de hidrógeno y el oxígeno tiene 2 electrones libres y ahí se pega en el electrón del hidrógeno y entonces se compensa y tenemos agua. Pero ¿qué cosa tiene? Tiene una cosa escrita en una pizarra. Eso no se puede tomar, eso no calma la sed, eso no disuelve, eso no ayuda, eso no hidrata. La sabiduría es eso, como una escritura en una pizarra. Tú puedes estar muriéndote de hambre y escribir en una pizarra la receta del lomo saltado y cómo cuidar, cómo se pone el fuego, qué es lo que se echa primero y listo, igual lomo saltado, pero tú no te puedes comer esa fórmula. Esa es la trampa en el cual ponemos la satisfacción en el conocimiento y no en el hecho real, en practicar y en vivir lo que dice la palabra que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el espíritu, qué hace, cómo me cambia la naturaleza, cómo me cambia el deseo, cómo satisface mi alma a Dios en la oración. Tenemos que poner la satisfacción en la práctica, en la realidad del asunto.
Bien, otra trampa es la trampa del parámetro humano. Ven, hay sectas que toman la palabra y les enseñan y los llevan por todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y le ponen historias y todo, y ven, dicen, miren, aquí está, si quieres ser un verdadero testigo de la salvación, toca puertas y entrega estos folletos y que la gente conozca cuál es el nombre de Dios. Y ya le pusieron un parámetro y tienes un montón de gente viviendo en sus pecados, viviendo en sus deseos, pero como tocan puertas, y pasa lo que pasa, que la gente los humilla, ya ven, oh, estamos teniendo el vituperio de Cristo porque estamos haciendo la obra de Dios. Esa no es la obra de Dios, esa es la obra de la institución. Pero ellos piensan, ya les vendieron un parámetro humano. Hay muchos parámetros humanos, hay muchas formas. Hay gente que se inscribe para ir al África, para ir a Arabia y arriesgar la vida, ¿no? Van llenos de pecados, llenos de deseos y llenos de cosas, pero hablan de Cristo y les pegan y los botan y regresan mancos y heridos y con cicatrices y sienten que ya pagaron su entrada al cielo. Y ese es simplemente un parámetro humano que les han vendido. Igual está la obra religiosa, aquel que se levanta a determinada hora a orar, tiene días establecidos en la semana en los que ayuna, lee su Biblia. ¿Esas cosas están mal? Por supuesto que no están mal. Es más, un verdadero creyente las tiene que hacer, pero el motivo, ¿quién hace esta obra? No es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, no es el Espíritu Santo que da hambre y sed de la palabra, no es el Espíritu Santo que derrama este espíritu de gracia y de oración, no es el espíritu que nos está llevando al ayuno, es su propia disciplina personal, su propia religiosidad. Él ha logrado dominar su conducta como quien amaestra a un animal, se ha maestrado a sí mismo a hacer ciertas obras y se satisface con eso. Pone su satisfacción y su realización en que yo hago cumplo mi horario, cumplo mis deberes cristianos y soy muy disciplinado en las cosas que hago. Bueno, esa es una trampa, hermano. También, por el otro lado, está la trampa de lo sobrenatural sin cambio en la naturaleza. Y esto tenemos en el 60-70% de los cristianos de hoy día. Ellos se ponen a orar, entran en trance, hablan en lenguas, y dicen, ya tengo, ven, salen a la calle satisfechos de poder hablar en lenguas o de haber visto una visión o de participar, de orar por los enfermos y que los enfermos sanan y tanta cosa. Ven lo sobrenatural, pero siguen pecando, siguen teniendo el deseo de pecar, siguen teniendo incredulidad para ciertas cosas. La sangre no los ha hecho libres, pero ha habido lo sobrenatural. Recuerden que el Israel que pecó, el Israel del cual Jesús dijo que todos se fueron al infierno, es Israel que se quejó y que Dios dijo, ninguno de ustedes entrará en mi reposo. No entran en mi reposo, ustedes no son salvos. Ven, es Israel, continuó bajo la nube, continuó bajo la columna de fuego, continuaron los milagros, continuó la intervención de Dios frente a ellos. Ellos vivieron en lo sobrenatural y eso no sirvió porque sus almas están en el infierno ahorita. Y hay gente que se satisface en tener cosas sobrenaturales y no mira que su naturaleza no ha cambiado, que sigue siendo el mismo pecador, el mismo deseador de pecado de siempre. Entonces, o el mismo incrédulo para ciertas cosas. Bueno, eso no basta, hermano. Uno no puede poner la satisfacción en eso. Una vez conocí a un hombre, esos que hacen ejercicios, era pesista, y el tipo andaba, tú lo veías feliz, lo veías, era una persona rara porque viviendo en su pecado, él andaba feliz, pero como él conocía que yo era pastor, me llamó y con su lata de cerveza me empezó
a decir, y bueno, ¿y tú cómo haces? Y bueno, algo le traté de explicar, no tanto porque sabía que él estaba. Pero él me dijo, ya mira, yo sé que Dios está conmigo. Así le digo, bueno, por gracia. Sí, me dice, yo veo a Jesús siempre. Yo sé que Jesús está a mi lado. Y yo lo miraba y verdaderamente el hombre estaba, él se sentía salvo, o sea, poco más que el arcángel Miguel. Y, y yo me detuve un rato para dejar que él hablara, quería llegar al punto, porque realmente su satisfacción era sincera. Entonces llegó a decirme su secreto. Él tenía una una imagen con 3 puntos, una imagen de Jesús con 3 puntos. Y me dijo, mira, yo cuento acá 120 veces cada uno, dos, tres, voy guiándome con la mirada y cuando llego al número 120, yo puedo mirar donde sea y veo a Jesús frente a mí. Eso se llama la memoria de la retina, no sé, es un fenómeno óptico. Y eso tú lo puedes hacer con cualquier cosa, con una estrella de mar, con una fotografía. Toma una fotografía y fíjate 3 puntos imaginarios y dale vuelta. Si tienes todo el suficiente tiempo, no recuerdo ahorita exactamente, pueden averiguar ustedes en internet, cuánto tiempo necesitas mirar una imagen para que se te quede impregnada en la retina. Tú vas a mirar hacia una pared blanca y vas a ver la imagen, va a estar frente a ti. Y el hombre estaba satisfecho de que él veía a Jesús y por lo tanto él era salvo, porque estaba basando la satisfacción de su salvación en un fenómeno óptico. Es lo mismo que basemos nuestra satisfacción en un fenómeno sobrenatural, que porque hablamos en lenguas, que porque vimos una visión, que oramos por un enfermo, que hicimos tal cosa y no hay cambio de naturaleza. Ese es, hermanos, un engaño. Ahí no hay perseverancia, ahí no hay nada. Ese es un considerarse a sí mismo. Bien, sigamos. Ahora hablemos un poco sobre paciencia. En Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y habíamos dicho que fe significa dar por hecho algo, ya sea salvación, ya sea sanidad, ya sea bendición. Tú consideras en tu corazón que ya lo tienes, pero ahora mantienes esta fe, mantienes esta consideración de que la promesa te pertenece delante del Señor en oración. Y eso promete, la Biblia promete que si haces estas dos cosas, es decir, que si consideras que ya lo tienes y lo mantienes en oración, dando gracias a Dios, que también es otro elemento de la fe, entonces tú vas a heredar la promesa. Bueno, lo único que podemos hacer con esto es practicarlo. Si no lo practicamos, es nada más que un versículo como decir que el diluvio cayó 40 días y 40 noches sobre la tierra. Y eso no nos afecta a nosotros, no nos cambia en absoluto. Por supuesto que creemos que es verdad y verdad bíblica, verdad de Dios, que hubo un diluvio sobre la tierra, pero el hecho de saber eso no nos afecta, no nos cambia. Pero si mantenemos la fe perseverantemente, diciendo, ya tengo esto, gracias Señor, entonces tenemos que practicarlo para poder poseer. Ahora, luego en Hebreos 6:15 dice, habiendo esperado con paciencia. Aquí ustedes saben que la palabra esperar, cuando hablamos de fe, no es la esperanza, sino es confianza. Y habiendo confiado con paciencia, aquí esperar, cuando traducimos algún versículo del Antiguo Testamento, es esperar con paciencia. Otra traducción dice esperando o confiando con largura de ánimo, esperando, o sea, confiando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. ¿Qué significa la largura de ánimo? ¿O qué significa en este caso confiar con paciencia? Significa que a pesar, cuando tú te das cuenta de tus carencias, de tu falta de fe, de que simplemente no puedes con algo, porque está tu carácter, que está tu educación, que están tus traumas, que están tus temores, pues lo único que va a cambiar esa situación es quedarte delante de la presencia de Dios
con largura de ánimo, es decir, eh, sabiendo y soportando. Señor, soy así, soy un incrédulo, no me alcanza la fe, pero estoy aquí delante de tu presencia para que tú me cambies. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Pudiéramos hablar y generar toda una teoría al respecto, pero no sirve. Lo que importa es que te presentes delante de Dios hasta que se verifique el cambio en tu corazón y tú puedas tener la fe de que algo ya te pertenece, que la promesa es tuya y mantenerte en gratitud hasta que suceda. Ahora bien, hay otro elemento más en la paciencia. Uno es la fe, la perseverancia, la largura de ánimo, la confianza, y otra es el soportar el embate del mundo. Esto no es que Dios te está atacando, miren lo que dicen. Por una parte, ciertamente con vituperios, ahora Jesucristo nos advirtió que el vituperio, o sea, la vergüenza, la burla de la gente por ser cristiano, era algo natural y la única lucha y la única afrenta que íbamos a soportar la iglesia de los últimos tiempos, ¿no? Vituperios y tribulaciones, está hablando aquí a los Efesios, la edad de Éfeso, fuisteis hechos espectáculo. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Ven? A cuántos cristianos los han tildado de terroristas. Y un cristiano es calificado de terrorista. Es lo mismo que Jesús. Jesús fue crucificado juntamente con dos criminales y se le trató como si fuera criminal. Y en ese sentido, estamos por injusticia llegando a ser como Jesucristo en ser acusados de algo que no hemos hecho. Pero así es la gente, así es el mundo. También versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esto es pues cuando el gobierno, el Sanedrín y Roma les quitaba, les expropiaba sus casas, les robaba sus bienes, porque ellos eran cristianos allá en ese tiempo en Jerusalén y en el tiempo en que el mundo pagano atacaba el cristianismo pues con fuerza, con ira, con policía, con soldado, como dentro de poco va a regresar eso. Sabiendo, o sea, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza. Otra vez se requiere confianza, que tiene grande galardón, es decir, se va a añadir a la confianza que tú tienes en poseer la promesa del bautismo del Espíritu Santo, de tu sanidad, de tu bendición, de ser madre, de ser padre, lo que fuera, aún se va a añadir premios. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Ven? Otra vez, ¿qué cosa es paciencia? Perseverancia. ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Esto qué cosa es? Espíritu Santo nuevamente. Siempre que el Nuevo Testamento nos hable de obediencia, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, lo cual es en sí mismo, según Ezequiel 36, poder de obediencia. Conforme dijo el Señor, les daré un nuevo corazón, les pondré nuevo espíritu y pondré en vosotros mi Espíritu Santo para que andéis en mis ordenanzas y guardéis mis leyes y cumpláis mi palabra. El poder de obediencia. Entonces vemos que no se puede ser paciente sin el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, a las personas que están en problemas, o sea, los problemas, no Dios castigándote con problemas, los problemas que el mundo te hace. Los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su casa. Los mayores problemas y los mayores conflictos vendrán de aquellos de tu familia que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. No hay manera de evitar eso. Así es. Así simplemente así es. Entonces, no perdamos que nuestra confianza.
para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, la obediencia, más la perseverancia en creer que ya tenemos la promesa, dará como resultado que la promesa venga a nuestra mano. Y esto, queridos hermanos, solo puede ser hecho en el terreno de la acción, en el terreno de poner por obra, de buscar a Dios, de orar y de saber qué cosa está pasando. Algo más sobre la paciencia. No es cuánto aguantamos. Paciencia no es resistencia. No es, Dios no va a atender cuánto tiempo te quedas sin dormir tratando de orar. No. Ahora, el Espíritu Santo puede producir en ti una unción de oración que te mantenga orando toda la noche. Sí, pero eso es diferente. Es el Espíritu Santo. No es una resistencia humana de sacrificio, de no dormir por estar, Señor, contéstame. Y eso no es paciencia. Porque la palabra dice no es del que corre, ni del que quiere, ni del que insiste, sino de aquel quien Dios tiene misericordia. Entonces, es la misericordia de Dios. Dios no nos da las cosas porque queremos. Pero, pastor, querer, la palabra orar significa deseo profundo y ardiente. Por supuesto que sí, pero esa no es la razón por la cual Dios nos da. Ni del que corre, ni del que insiste. No, no es eso por lo cual Dios nos da, sino de la misericordia de Dios. Los que tienen hijos pueden comprender eso. Cuando su niño anhela un juguete, anhela, qué sé yo, ese es cuando mis hijos eran chiquitos, íbamos por la calle y veían una tapa de gaseosa tirada y la querían, la anhelaban y pataleaban y querían llegar a la tapita. Bueno, habría que comprar una Coca-Cola, uno no sabe que tendrá esa tapa en el suelo para darle la tapa al muchacho. ¿Se las damos porque él quería? No, se las damos porque amamos a nuestro hijo. Queremos verlo feliz. Lo que quiere es un poco de basura, nada más. Eso no sirve. No sirve de nada, pero el niño la quiere. Pero no le damos porque el niño lo quiere. Le damos porque amamos a nuestro hijo. Queremos verlo contento un rato. Ya, bueno, ya sabemos qué va a pasar con eso que tanto quiere. Al tercer día se termina el amor y lo pierde. Entonces no es por eso. Dios no nos da las cosas porque nosotros la queremos. Si bien es cierto que Dios espera en el carácter de una persona que sea definido, decidido, íntegro con lo que quiere, eso está bien, pero no se lo da a causa de que es íntegro, no se lo da a causa de que es definido. Eso tiene que serlo como ser humano, pero Dios lo da a causa de misericordia. Cuando entendemos este parámetro, dejamos de luchar. Señor, quiero honestamente esto, pero te lo pido por tu misericordia. Yo no te voy a convencer, yo no te voy a torcer la mano, yo no te voy a ganar la discusión de que me lo tienes que dar. Yo sé que tú me lo vas a dar por tu misericordia. Es algo que sinceramente yo quiero, Señor, pero te pido por misericordia. Bueno, ahí tienes el acceso al trono de la gracia. La misericordia es el trono, el acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y misericordia está íntimamente ligado con la humildad. Luego, paciencia es lo único que hace distinción entre el correr, el querer del humano y la posición de misericordia y comunión con Dios. Cuando estamos orando pacientemente, perseverantemente delante de Dios, llega un momento en que la inspiración de Dios te toca el corazón y la mente y puedes discernir dónde estás. ¿Estoy en el querer y el hacer y el insistir o ya me coloqué en la misericordia de Dios? Uno tiene ansiedad y lucha, el otro es reposo en el espíritu. Pero si no permanecemos en la palabra de Dios y pensamos que como ya conocemos el concepto de lo que es misericordia y paciencia, entonces ya estoy. No, así no es. Uno tiene que practicar, uno tiene que venir y quedarse con Dios hasta que la revelación suceda. Entonces entramos a la acción paciente. La acción paciente. Ya sabemos que cuando hablamos de acción, ¿de quién estamos hablando?
del actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor que nos mueve. Tenemos que ser humildes para reconocer, el ser humano por sí mismo no se va a mover, no va a obedecer, tiene que ser del Espíritu. Entonces, la acción paciente proviene del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es esa capacidad de mantenerse firme y paciente. Y eso es lo único que nos permite discernir entre lo humano y lo sobrenatural de Dios. Lo humano siempre razonará: estoy enfermo, sigo mirando mi enfermedad. Pero al actuar pacientemente llega un momento en que dejas eso y te colocas en Cristo. Dices, no importa lo que estoy mirando, estoy sano, porque la justicia de Cristo así lo exige. La obra de Jesucristo exige mi sanidad a este cuerpo que se ha enfermado y le ordena esa misericordia y justicia que se sane porque lo sujeta a la palabra de Dios, y la palabra de Dios en nosotros actúa la sanidad. A ese discernimiento solo llegamos cuando nos quedamos en su presencia, orando y buscando esa realidad que dice la palabra de Dios. La acción paciente es lo único que hace diferencia entre la fe mental y la fe de corazón. Cuando uno se humilla y dice, bueno, Dios ha prometido esto, pero no sucede. Dos cosas: o estoy en el tiempo de mi paciencia, lo cual significaría que estaría reposando alegre y seguro a pesar de estar enfermo, o simplemente no lo tengo. Necesito mantenerme en su presencia hasta llegar a la posición de reposo, hasta entrar a esa seguridad absoluta en Dios. Y es lo único que descubre nuestro corazón y las verdaderas intenciones. Descubre nuestro corazón, porque llega un momento en el que te aburres. Dices, ya pues, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Te estoy pidiendo tanto. Ahí inmediatamente caes en la cuenta de que has estado en esperanza. Estás esperando que Dios haga algo en el futuro cuando Él ya lo ha hecho y te lo ha entregado en el pasado. ¿Cómo lo ibas a recibir en esa posición? Estabas al revés. ¿Cómo llegamos a ese entendimiento? Cuando actuamos pacientemente para estar en la presencia de Dios, dando gracias hasta que sale la verdad del corazón y la verdadera intención. Así que, hermanos, ¿a dónde queremos llegar con esto? A que no es tiempo perdido. Muchos estarán pensando, o sea, tengo que perder tanto tiempo, o dirán, he perdido tanto tiempo. No, no, hermanos, no. No, no hay tal cosa con Dios. Mire lo que dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente. Este es el lenguaje inventado del apóstol Pablo, ¿no? Como palabras como súper, eminente, grandeza. Tres superlativos uno encima de otro para hacer que multiplica, es una multiplicación exponencial. Y aquí también, más abundantemente, no, es un barbarismo, quiero poner más abundante, o más, como decir más mejor, pero Pablo aquí lo está poniendo para que entiendas que Dios quiere sobre exponerte a su verdad, sobre demostrarte una vez, y demostrártelo dos veces, y demostrártela tres veces. Ven, a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, Dios quiere darte la promesa, esa es su voluntad. No, nada lo va a cambiar si te demoras, si te equivocas, si has estado tantos años engañado, satisfaciéndote a ti mismo en el conocimiento. No importa el error que has tenido, Dios te quiere dar tu bendición, porque es tu Padre y te ama como un verdadero padre normal, no tanto padre esquizofrénico y narcisista que han creado estas generaciones de los psicólogos, sino un verdadero padre normal y natural que ama a su hijo, está seguro de que le quiere dar su herencia, y aunque lo entrene y lo discipline, el padre tiene la absoluta seguridad que le quiere dar a su hijo su herencia. Así Dios, todo aquello que Jesucristo compró, Dios lo quiere que tú lo tengas. La intención y el propósito de Dios es eso, por eso interpone juramento. Dios no miente, y encima de que es la verdad, te jura de que te va a dar tu promesa. Por eso no es tiempo perdido,
estar en la paciencia. No es tiempo perdido fallar y fracasar. Señores, no fue tiempo perdido para Abraham los 25 años, aunque fue innecesario, aunque fue un error de que Abraham lleve a Lot, fue un error que se meta con Agar, pero no fue tiempo desperdiciado porque Dios no iba a permitir eso. Y Dios, o sea, no iba a permitir Dios que se desperdicie el tiempo, sino que se glorificó sobremanera rejuveneciéndolos. Así, no importa, hermano, cuánto tiempo hayas fallado o por cuánto tiempo no has tenido tu promesa, Dios te tiene un galardón muy grande porque te ama, no porque te esforzaste, pero porque te ama solamente, ¿entiende? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios quiere que tengas tal ancla en tu corazón, tal estructura de fortaleza, de confianza en Él. ¿Y a quiénes les va a dar eso? A los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza? Jesucristo viene, hermanos. Jesucristo, sabemos que Él viene y antes de que Él venga, Él quiere que todas sus promesas sean disfrutadas en la tierra. El propósito de Dios es nuestro consuelo. ¿Y por qué podemos tener ese propósito? ¿Por qué podemos ser perseverantes? ¿Por qué podemos tener confianza? Porque su misericordia nos ha provisto en el Espíritu Santo todo lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo por obra. Y aún así, si no podemos ponerlo por obra, el Consolador es el que nos viene a ayudar a hacer lo que no podemos. Entonces, llénate del Espíritu Santo, llénate de gratitud y alabanza. Esa misma gratitud y alabanza va a generar, se va a retroalimentar con el Espíritu. Y el Espíritu te dará más unción y la unción te dará más gratitud y más alabanza. Y sin darte cuenta, al rendirte a la presencia del Espíritu, estarás confiando y perseverando. Mantente así, que no importa cuánto falles o cuánto te equivoques, cuánto has desconocido, cuán engañado has estado, no interesa, eres hijo de Dios y Dios quiere que tú heredes tu promesa. Mantente actuando, actuando, ve a la presencia de Dios, ponte a orar. Pastor, no puedo, pide espíritu de gracia y de oración. Pide, Señor, mueve mi oración, invita al Señor. Señor, ven a mi corazón, lléname, enséñame a orar, enséñame a confiar, enséñame a luchar. Hermanos, Él está aquí para enseñarnos. Ha venido a quedarse para siempre. Perdón. Jesús dijo, yo enviaré al Espíritu para que esté con vosotros para siempre. Él les va a enseñar todo lo que tienen que saber y todo lo que tienen que hacer. Bueno, hermanos, rindámonos al Espíritu, pero actuemos. Si actuando te equivocas, no importa, ya está previsto. ¿Qué está previsto? Que Dios te va a corregir. Me refiero a que te va a enseñar la acción correcta, te va a enseñar la correcta manera de hacerlo. Pero actuar, hermanos, o sea, buscar la realidad de la palabra. Eso es lo que Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los que actúan decididamente, aunque se equivoquen, esos son los que arrebatan. Entonces, equivocarse no está mal, ya está previsto, ya, ya está previsto. Dios creó a Adán y Dios ya sabía que se iba a caer. Dios ungió a David y sabía que David iba a pecar. Y así, definitivamente, ¿ven? Ya nada va a impresionar a Dios, ni Dios se va a molestar por cosas que ya sabe. Simplemente actuemos, entremos a la acción, guiados por el Espíritu Santo, guiados por su misericordia. Eso va a hacer que la Biblia sea real y no van a importar los fracasos, va a importar que estamos actuando, porque en la acción es que el Espíritu de Dios se va a mover en nosotros y va a lograr poseer la promesa. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, entregamos nuestras vidas, Padre, nuestros corazones, nuestras mentes. Enséñanos tú a actuar
perseverantemente. Enséñanos, Señor, a ser hacedores de la palabra, a ser humildes contigo, para que podamos, Señor, simplemente rendirnos y dejar que tu espíritu en nosotros nos ayude a actuar hasta poseer esa promesa. Amado Creador, en el nombre de Jesucristo, a ti nos entregamos, Señor. Danos la dinámica de tu fortaleza. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.